Hoy vamos a hablar de las oportunidades. Y fíjense que las oportunidades son bien peculiares, porque si yo me pusiera a contarles de las veces que he perdido yo chances, mm, así, pero tremendas oportunidades de mejora, pues nos quedaríamos cortos en el tiempo, porque a veces uno por cobarde no, no aprovecha o no hace las cosas en el momento que salen, porque ya han oído la frase que las oportunidades solo llegan una vez en la vida. Y es que la cuestión es que uno tiene que tener el suficiente carácter para decidirse, porque no, a veces uno dice después o tal vez mañana, y ese mañana nunca volvió a llegar. Entonces, yo creo que debemos forjar mucho el carácter y saber ver esas situaciones en las que nos puede beneficiar, pues. Así que háganlo ustedes, traten de ser muy valientes, porque se requiere de valentía, porque a veces las oportunidades no se ven a simple vista. Así que la invitación para hoy es que ustedes generen también oportunidades. No es que van a llegar las oportunidades, busquen las oportunidades, descúbranlas, traten ustedes de encontrarlas. Pues bien, entrando en materia, yo voy a pedirles algo. Miren, traten la manera de estar temprano. Bueno, yo sé que siempre por cualquier cosa agarra la tarde, pero es que eso estar cambiando de ventana a veces interrumpe un poco. Oigan, para que lleguen luego. No lo estoy diciendo por nadie en especial porque no sé a quiénes he aceptado, porque no les pongo atención, yo solo doy a aceptar. Pero traten ustedes de estar un poquito antes de la hora para que luego, cuando ya iniciamos la clase, ya no hay mayor interrupción, porque luego se pierde el hilo. A veces es un poco complicado el hacerlo. Ven, ahora sí vamos a entrar ya en la nomenclatura como tal. Hemos estado dejando como pendiente el momento de nombrar compuestos, porque hemos estado con el preámbulo de conocer la estructura, hemos estado también con el preámbulo de la reglamentación, número de oxidación, que yo les dije que eso era importante para lo que viene. Ya esta estructura ya la conocen, o sea, compuestos binarios, ternarios y cuaternarios. Esos tres compuestos, o al menos esos tres grupos de compuestos, ustedes ya saben de qué se trata. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que a partir de la misma estructura que ya hemos establecido, así vamos a ir nombrando. Yo tengo preparado para hoy unos ejemplos por cada tipo de compuesto. Entonces, se darán cuenta que las reglas siguen siendo las mismas y solo se van incorporando un par de acuerdo a la complejidad de las sustancias. Entonces, vamos a ver que esto en realidad no es complicado, no requiere de una memoria como tal y específica para cada compuesto, sino más bien esto requiere la, la disciplina y el cuidado de establecer muy bien las reglas de nomenclatura. Entonces, eso sería lo que debemos tomar en cuenta para hoy. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. El enlace de la presentación se los he dejado en el Drive también, con las indicaciones de hoy, ¿verdad? Para poder entrar a la clase. También les dejé el enlace de esta presentación. Ahí está, para que lo puedan buscar. Está en un blog de notas. Bueno, vean, las nomenclaturas que existen, que tocamos la otra vez, son la tradicional, la sistemática y el stock. Yo les dije que la tradicional la íbamos a ver así como de lejitos, porque la tradicional como tal, pues fue la primera nomenclatura que se estableció y poco a poco ha ido quedando en desuso. Sin embargo, todavía se usa. Eh, Hay compuestos que todavía incluso se nombran bajo el sistema inicial, que lo mencionamos la otra vez, que yo les hablé del que el agua, el amoníaco, que son nombres comunes o tradicionales y que luego se establecieron regla, ¿verdad? Pero vamos a tocarla hoy en
En algunos compuestos lo vamos a hacer, en otros, pues solo los voy a mencionar para que ustedes sepan cómo se nombran, pero nos vamos a enfocar específicamente en la nomenclatura sistemática. Es la que hoy por hoy está vigente para nuestro interés, según la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Les dije la otra vez que es la que acepta hoy por hoy, aunque se pueden utilizar cualquiera de las tres. Pues bien, tenemos ahí los 4 compuestos binarios, los óxidos, los hidruros, los peróxidos y las sales. Estos compuestos se van a nombrar similar. Vean ustedes que estructuralmente solo están constituidos por dos estructuras, ¿verdad? O sea, 2 átomos, un átomo positivo y un átomo negativo. Eso entonces le va a dar la particularidad a este tipo de compuestos a que se nombren de manera similar. Solo vamos a ir atendiendo algunos detallitos y entonces vamos a empezar a avanzar hoy. Vamos a comenzar con los óxidos. Miren, los óxidos, si se acuerdan, son compuestos binarios que tienen el oxígeno por el lado derecho. Ahí está, oxígeno por el lado derecho. Y acuérdense que la característica de los óxidos es que la oxidación que presentan es -2, ¿sí? Entonces aquí ya empezamos a utilizar los números de oxidación. Entonces, vamos a tratar de recordar, vean. En cuanto a los números de oxidación sería así. Si se acuerdan, yo les dije que debían tener la tabla periódica a la mano. Entonces, yo solo voy a hacer una breve mención. Luego ustedes pueden corroborar para que vean que efectivamente son los números de oxidación que se presentan acá. Por ejemplo, acá tenemos el potasio. Si ustedes van a su tabla, que espero que tengan la tabla de la mano, si van a su tabla, buscan el potasio y verán que la oxidación del potasio es una oxidación fija, o sea, +1. ¿Cuántos potasios hay aquí? Hay 2. Entonces, y cada potasio es +1 por 2, +2. Y un solo oxígeno dijimos que vale -2. O sea que la sustancia está neutra. Y así podemos ir explicando los otros compuestos. Usted los puede tomar como ejercicios para que pueda sacar los números de oxidación de cada uno de ellos. Igual podemos hacerlo, bueno, en el caso del monóxido de carbono que está acá, pues sí hay que hacer la reglamentación de oxidación específica, pero con los demás fíjense que no va a ser necesario, porque si hacemos multiplicación cruzada podemos sacar los números de oxidación. Por ejemplo, en el segundo compuesto, S2 es la oxidación del oxígeno que está a este lado, y el 1 imaginario que está aquí en el oxígeno es el del cobre, o sea que el cobre es +1 y el oxígeno es -2. Aquí igual, multiplicación cruzada. Ese 3 que está ahí es del hierro y el 2 es del oxígeno. Entonces el hierro tiene oxidación +3 y el oxígeno tiene oxidación -2. Como es un óxido, sabemos que el oxígeno debe tener -2 y el carbono debe tener +2 en este caso, para que se neutralicen. Bueno, así podemos terminar estos dos. No me voy a detener mucho más en la oxidación. Lo dejamos ahí tal cual. Ahora vean, ¿cómo sacar los nombres? Bueno, como ya conocemos las oxidaciones, ahora vamos a deducir los nombres. En la nomenclatura tradicional, si se acuerdan, yo he puesto en colores distintos las terminaciones para que nos ubiquemos. La terminación ICO es para la oxidación mayor y la terminación OSO es para la oxidación menor. Entonces, pero también hay que tomar en cuenta algo. Aquellos elementos, y esto sí sería bueno que se lo apunten ahí para que no sea difícil de encontrar. Aquellos elementos, aquellos átomos que tienen oxidación fija, se van a nombrar con la terminación ICO. La terminación ICO y OSO en los compuestos binarios se utiliza para la parte positiva, o sea, el metal en este caso, o el no metal, pero que esté trabajando con la carga positiva. Entonces, ICO y OSO, mayor y menor respectivamente, es para lo que se utiliza. Entonces, vamos a ver. Vean ustedes que todos los nombres que están acá deberán llamarse como óxido. ¿Por qué? Porque el oxígeno es el único elemento, con la excepción a la regla, que no va a llevar la terminación uro. O sea, todos los compuestos binarios van a terminar en uro la parte negativa. O sea, todo esto que está a la derecha
debería terminar en uro. Lo hablamos en la clase anterior, que esto debería llamarse oxigenuro, pero como es parte de una excepción a la regla, entonces lo vamos a llamar óxido. Entonces, en el primer caso, por ejemplo, vamos a decir óxido y la nomenclatura tradicional no utiliza la preposición de, entonces decimos óxido y ahora vamos a utilizar la raíz, que espero yo que le hayan dado una leidita a la raíz de la separata. Es el potasio, ¿verdad? Entonces yo voy a borrar la última parte del nombre, solo dejo la raíz. Pueden consultar en las raíces que esta raíz del potasio es potas. Entonces, luego para decidir qué terminación le voy a dar, yo tengo que ir a la tabla a buscar este potasio. Si ustedes buscan en su tabla, se darán cuenta que el potasio solo tiene una oxidación, que es +1. Entonces, como es oxidación fija, yo le voy a poner terminación ICO. A todas las oxidaciones fijas se les pone terminación ICO. Y entonces esto sería el óxido potásico. Esa es la razón. Ahora bien, si analizamos de la misma manera el segundo compuesto, el problema es que si vamos a la tabla, el cobre tiene dos posibilidades de oxidación, +1 y +2. Entonces, si sacamos el número de oxidación, ya hicimos multiplicación cruzada, ¿verdad? Entonces, este 2 es del oxígeno y este 1 es del cobre. O sea que el cobre tiene la oxidación +1, pero también existe la oxidación +2. Pueden verlo en su tabla. Entonces, como está usando la menor, en lugar de escribir ICO, le voy a colocar oso. Entonces esto se va a llamar óxido cuproso. Y aquí viene más la utilidad de las raíces. La raíz del cobre es cup y con una R al final. Entonces estas cosas sí hay que irlas practicando, hay que irlas consultando con el material que ustedes tienen. Bien. Seguimos avanzando y de la misma manera vamos a hacer con este hierro. La oxidación del hierro +3 es la mayor, entonces por eso utilizo la oxidación ICO, la terminación ICO. Vean que el primer término no cambia, o sea, le voy a colocar óxido, 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 porque es oxígeno la parte derecha. Aquí llama la atención que le he colocado anhídrido. Es que fíjense que en lo tradicional, antiguamente se acostumbraba a colocarle anhídrido a todos aquellos óxidos ácidos. Pero hoy por hoy, la nomenclatura tradicional dice que no importa si usted no le pone anhídrido, si le dice óxido también está correcto. Entonces, yo solo les pongo aquí los dos casos para que ustedes sepan que antiguamente se llamaban anhídridos o se les llamaba anhídridos a los compuestos que eran óxidos ácidos. Entonces, pero que ahora ya no es necesario. Ahora se le puede decir óxido como tal. Entonces, notaremos nosotros que la parte derecha se va a llamar igual, óxido, óxido. No hay cambio, no hay modificación. Lo que va a cambiar es la terminación de acuerdo a la oxidación que tiene. Entonces, este ICO de aquí del óxido nítrico es porque la oxidación es la mayor la que está usando, o sea, la oxidación +5. Aquí la oxidación que está usando el silicio es la mayor, por eso se le llama ICO, que en este caso sería +4, ¿verdad? La oxidación del silicio aquí es una +4. Y si ustedes consultan en la tabla, se van a dar cuenta que efectivamente esa es la oxidación que está apareciendo. Ahora, con la nomenclatura sistemática es mucho más fácil. Vean por qué. Lo único que tienen que hacer ustedes es revisar que el compuesto que van a nombrar tiene oxidación fija u oxidación variable. Si es oxidación fija, no necesitan los prefijos. Acuérdense que la nomenclatura sistemática utiliza los prefijos mono, di, tri, tetra y toda esa derivación de cantidades. Entonces, esos prefijos yo los voy a utilizar únicamente cuando las oxidaciones son más de una posibilidad. O sea, en el primer caso, el potasio solo tiene una oxidación, ahí no voy a usar prefijos, aquí sí, aquí también hay dos posibilidades, aquí también hay dos posibilidades, aquí hay más. Entonces, quiere decir que en aquellos elementos que acompañan a
En este caso el oxígeno, porque el oxígeno es fijo, ¿verdad? Aquellos elementos que acompañan al oxígeno tienen oxidación variable, entonces voy a utilizar los prefijos. Por eso vean, en el primer compuesto es óxido de potasio. La única diferencia entre este y este ahora es que ya no estoy utilizando la terminación y estoy usando también la preposición de. Ahora voy a aclarar algo antes de seguir con la sistemática. En la nomenclatura tradicional también es aceptado decir óxido de potasio, óxido cuproso. Podría ser cualquiera de las dos posibilidades, o sea, puedo poner la preposición de en aquellas oxidaciones fijas, pero para no confundirlo, yo esperaría que ustedes lo hagan así. Entonces, volviendo a la nomenclatura sistemática, vean, el primero es óxido de potasio sin prefijos, ¿por qué? Porque el potasio es un elemento con oxidación fija. En cambio, en el siguiente, ya hablamos, el cobre tiene posibilidad de ser +1 y +2. Aquí en este caso, la oxidación del cobre es +1. Entonces, como esta es una oxidación variable, entonces a la hora de nombrar, yo tengo que decir cuánto se ha ocupado de cada quien. Aquí no es necesario decir cuánto se ha ocupado cada quien, porque como la oxidación es fija, la fórmula siempre va a ser así. Pero aquí, como el cobre tiene dos posibilidades, la fórmula podría cambiar. Entonces aquí voy a decir ¿cuántos oxígenos he utilizado? 1. Entonces digo monóxido, o sea, un oxígeno. Monóxido de dicobre, o sea, 2 cobres. Un oxígeno y 2 cobres. Mire, monóxido de dicobre. En el siguiente, el hierro tiene tiene 3 posibilidades. En algunas tablas aparecen 4, hasta 4. Pero en este caso vamos a decir, el hierro tiene oxidaciones variables. Entonces aquí está utilizando la oxidación +3. Entonces vamos a nombrarlo de acuerdo a la cantidad de átomos que estoy usando. Entonces sería 3 oxígenos, vea, trióxido de, ¿cuántos hierros? 2 hierros. Entonces trióxido de dihierro. Siguiente caso, el carbono. El carbono puede tener 2 posibilidades, el +4 y el +2, bueno, incluso el -2, pero en este caso con las positivas tiene dos posibilidades, entonces tengo que decir cuánto estoy usando de cada uno. Entonces digo un oxígeno y un carbono. Entonces digo monóxido de carbono. Claro, la regla debería de ser clara aquí y llamar este compuesto monóxido de monocarbono. Pero dijimos en la clase anterior que el prefijo mono solo se utiliza para el oxígeno. O sea, yo no puedo decir en este caso monocarbono. Tengo que decir carbono nada más. Entonces, el mono es uso exclusivo para el oxígeno. No lo vayan a olvidar. Siguiente compuesto. Entonces, el silicio tiene oxidaciones variables también. Al tener oxidación variable, yo tengo que decir cuánto estoy ocupando de cada uno. Entonces, el mismo caso. ¿Cuántos oxígenos? 2. Entonces, por eso digo dióxido de silicio. No digo monosilicio, ya explicamos por qué. Y el último compuesto, que el nitrógeno tiene oxidación variable, entonces voy aquí, fíjense que en la nomenclatura sistemática incluso ni siquiera es necesario saber las oxidaciones que tiene cada uno, sino más bien ir a la tabla y buscar si tiene varias oxidaciones. Entonces aquí tiene 5 oxígenos y 2 nitrógenos. Entonces por eso digo penta, ¿verdad? Entonces pentóxido de dinitrógeno. En este caso, como ya no solo es uno, sino que son 2, entonces ya puedo utilizar el prefijo pentóxido de dinitrógeno, o sea, 5 oxígenos y 2 nitrógenos. Y así es como se cierra la nomenclatura sistemática. Se me había olvidado decirles, pero ustedes tomen en cuenta, pueden ustedes interrumpir en cualquier momento si tienen alguna duda, oigan. Vamos a la nomenclatura stock. Miren, la stock es bien similar a la sistemática. Lo único que vamos a hacer es respetar la estructura, o sea, un óxido de potasio, un óxido de cobre, vean, óxido de hierro. Quítele los prefijos y verá que en la stock se nombra igual, vean. Puede ser una comparativa aquí. Óxido, solo vean la parte de color negro. Óxido de cobre, mire, óxido de cobre. Óxido de hierro, óxido de hierro. O sea, se nombra igual. Si usted sabe nombrar en sistemática, solo quítele los prefijos al stock y ya la tiene. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aparte de
poner la estructura de óxido más la preposición y el metal, hay que colocar la oxidación cuando sean variables. ¿Por qué no pongo la oxidación del oxígeno? Porque yo sé que si es un óxido va a ser -2 siempre, entonces no es necesario ponerlo entre corchetes, entre paréntesis. Vamos al primer caso. Vean que cuando las oxidaciones son fijas, la sistemática y la stock se van a utilizar de la misma manera, o sea, el nombre va a ser exactamente el mismo. Aquí se llama óxido de potasio, aquí también se llama óxido de potasio. O sea, no es necesario colocar entre paréntesis la oxidación. A partir del segundo hasta terminar, hasta el último, el óxido de nitrógeno, hay que colocar la oxidación del que acompaña al oxígeno. Vean aquí, óxido de cobre 1. ¿Por qué? Porque si usted hace la multiplicación cruzada acá, usted sabe que ese 2 es la oxidación del oxígeno y el 1 es la oxidación del cobre, ¿verdad? Entonces, por eso decimos óxido de cobre 1, o sea, el cobre está actuando como oxidación 1. Esto que está entre paréntesis, nunca lo vaya a confundir como la cantidad de cobres, porque algunos cometen ese error, que aquí entre paréntesis dice óxido de cobre y le ponen un 2 acá porque aquí hay 2 cobres, pero no estamos hablando de eso, acuérdense, es la oxidación que está utilizando el cobre, no la cantidad. La cantidad de cobre se utiliza en la sistemática, pero en el stock se utiliza las oxidaciones. Vamos al siguiente compuesto, el tercero, que sería el óxido de hierro, lo nombro tal cual, óxido de hierro. Ahora solo me falta decir cuál es la oxidación del hierro. En la multiplicación cruzada es fácil, ese 2 es del oxígeno, este 3 es el del hierro. Entonces, el hierro está actuando como hierro 3 y entonces por eso coloco entre paréntesis ese número 3 que está ahí. Siguiente compuesto. En el siguiente compuesto sería el óxido de carbono y lo único que voy a hacer es aclarar cuál es la oxidación del carbono. En este caso sabemos que si es un óxido tiene que ser -2 el oxígeno, entonces el carbono es +2. Y ahí está, vea, la oxidación del carbono es 2. Siguiente compuesto, el oxígeno sigue siendo -2, entonces cada oxígeno vale -2, pero hay 2, -2 por 2, -4. Y solo hay un silicio, eso quiere decir que el silicio tiene que ser +4, que es justamente lo que está ahí. Y en el último compuesto, multiplicación cruzada, que nos saldría más fácil, sería entonces el nitrógeno tiene una oxidación de +5, por eso es óxido de nitrógeno 5. Ahí está. Voy a hacer una pequeña pausa. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Si hay preguntas, háganlas ahorita, unos minutitos. Creo que nos íbamos a tardar un poco más aquí en los óxidos porque es donde estamos aprendiendo a nombrar. Ya a partir de acá, las reglas se siguen repitiendo. Al menos en los binarios es así. Vamos a ver, en el chat dice... Ah, bueno, que no hay dudas, no hay dudas. Bueno, perfecto. Bien, como no hay dudas acerca de los óxidos, o al menos la nomenclatura de los óxidos, ahora entonces vamos a ver qué tal nos va con los hidruros. Vean. Acuérdense, los hidruros son los que tienen hidrógeno en su estructura, binarios que tienen hidrógeno en su estructura, a la derecha o a la izquierda. Aquí tenemos los dos casos. Nos vamos a concentrar primero en la tabla de arriba. He hecho lo mismo que en los óxidos, he marcado con otro color las terminaciones o los prefijos o los números de oxidación para que ustedes se vayan ubicando mejor. Bueno, ya lo platicamos. En los binarios, acuérdense, la parte negativa se nombra con la terminación uro, excepto los óxidos, ¿verdad? Con la terminación uro. Y luego lo demás sigue siendo tal cual lo vimos en los óxidos. Vean. Aquí sería entonces, como este hidrógeno está a la derecha, se llama hidruro. Acuérdense, si está a la derecha el hidrógeno, va a ser oxidación -1. Hidruro potásico. ¿Por qué el ICO? Porque es oxidación fija. Hidruro potásico. Siguiente. Pues para nombrar el siguiente, hay que ir a la tabla. Buscamos el níquel. Las oxidaciones del níquel +3 +2. Entonces tiene 2 posibilidades de oxidación el níquel. Aquí está usando la oxidación +3. Es bien fácil con los hidruros porque como el oxígeno es -1, en la multiplicación cruzada usted sabe que el subíndice que tiene el oxígeno es la oxidación del acompañante. Entonces,
Aquí el níquel es 3, aquí el cobre es 2 y aquí el plomo es 4, más 4, más 2 y más 3. Ahí están las oxidaciones, fácil de sacar en los hidruros. Entonces, como el níquel, según la tabla, tiene varias oxidaciones, entonces hay que utilizar la terminación ico u oso. En este caso es la terminación ico porque es la oxidación mayor, o sea, la más 3, por eso se llama hidruro niquélico. En el siguiente caso es el hidruro cúprico, no es el cuproso porque el cuproso es la oxidación más 1. Aquí está usando la oxidación más 2. Entonces es hidruro cúprico. Y el último compuesto, que sería un hidruro, vean aquí la raíz del plomo, plumb. Entonces sería esto, hidruro plúmbico. ¿Por qué? Porque la oxidación más 4 es la oxidación mayor para el plomo, la más 2 es la menor. Entonces, por eso se llama hidruro plúmbico. Ahí está. Entonces, se siguen las mismas reglas que en los óxidos. ¿Cuál es la única diferencia que hemos encontrado? Aquí, la terminación uro. De aquí en adelante todo va a ser uro si es un elemento distinto a oxígeno. No lo vayan a olvidar. Vamos a la sistemática. En la sistemática, acuérdense, el prefijo numeral lo usamos cuando no sea oxidación fija. El primer caso, el potasio de oxidación fija, hidruro de potasio, nada más, tal cual. Aquí hay varias oxidaciones a partir del níquel. Níquel, cobre y plomo tienen más de una oxidación, entonces quiere decir que voy a utilizar la cantidad de elementos que estoy usando. ¿Cuántos hidrógenos? Son 3. Entonces, 3 hidrógenos y un níquel, trihidruro de níquel. Debería decir mononíquel, sí, pero acuérdense que eso no es correcto, así que no hay no es necesario. Entonces, no le decimos mononíquel, solo se queda como níquel. Dihidruro de cobre. Y en el último, tetra, que es 4, tetrahidruro de plomo. Y ahí está la sistemática, sencillo. Y en stock, igualmente sencillo, acuérdense, es la misma estructura de la sistemática, solo sin prefijos, ahí está ya. Y lo único que voy a hacer es que en las oxidaciones variables, que no es el caso del potasio, porque el potasio es fijo, entonces por eso no es necesario ponerlo, pero en los últimos 3 sí, hay que colocar la oxidación, que dijimos que esto es bien fácil en hidruros, porque el subíndice del hidrógeno me dice cuál es la oxidación del acompañante. Entonces, vea, hidruro de níquel 3, hidruro de cobre 2, hidruro de plomo 4. Y ahí están justamente los nombres. No hay ninguna dificultad. Ahora, en la tabla de abajo tenemos nosotros hidruros volátiles, pues que van a estar en estado gaseoso, que a eso se refiere la volatilidad en tal caso. Vamos a nombrar el acompañante del hidrógeno primero. ¿Por qué? Porque la regla sí dice, la parte negativa se nombra primero. Miren, este es un yodo, entonces le vamos a decir yoduro, que es la regla que hemos estado observando. Bromuro. Siguiente elemento es el azufre, sulfuro. Siguiente elemento es selenio, entonces decimos seleniuro, aunque se escuche extraño. Ahí está, terminación uro para los 3. Luego, ¿qué pasa? Vamos a colocar la preposición de y vamos a nombrar el hidrógeno. Ya, ahí está, de hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. En este caso, esa sería la forma de nombrar. No estamos estableciendo criterios de nomenclatura, sino una nomenclatura fija. Yoduro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno y seleniuro de hidrógeno. Ahí está. ¿Cuál va a ser la única diferencia? Miren, esto es en estado gaseoso. ¿Y cómo sé que va a estar en estado gaseoso? Bueno, o le ponen estado gaseoso así como está aquí. Miren, entre paréntesis, en lugar del AC vamos a tener una G. O también me lo pueden presentar tal cual está aquí en la tabla, así, sin mayor. Ahora bien, si este compuesto se me presenta tal cual, porque por eso he puesto el ejemplo acá, el HCl en subíndice AC, o sea, esto quiere decir acuoso. Si me presentan cualquiera de estos compuestos en estado acuoso, eso quiere decir que yo lo voy a nombrar distinto. En tal caso, aquí en el primer compuesto, que si está acuoso, ya no se va a llamar yoduro de hidrógeno, sino que se va a llamar ácido. Vea, la palabra ácido va a ser de rigor. ¿De dónde proviene la palabra ácido? Del hidrógeno que está a la izquierda. En estado acuoso, cualquiera de estos compuestos se convierte en ácido. Entonces, esta H que está acá
no la voy a nombrar como hidrógeno, sino que le voy a poner ácido. Ahí está, ácido. A ver. Luego voy a utilizar la raíz del compuesto que acompaña, del elemento que acompaña al hidrógeno, que en este caso es yodo, aquí es bromo, aquí es azufre y aquí es selenio. Vean, yod, brom, sulf y selen. Ahí están las raíces. Y luego le voy a colocar la terminación hídrico, ¿sí? La palabra ácido, en lugar de decir hidrógeno, y la terminación hídrico, en lugar de uro, y que si se fijan, invertimos el orden, es afectado por esta información. O sea, cuando me dicen que está en acuoso, yo lo tengo que nombrar de esta manera. Si está en gaseoso, lo puedo nombrar así. Pero si está en acuoso, de esta forma. Por eso tenemos el caso del ejemplo que está aquí. Este es el ácido clorhídrico, ¿vean? Y de ahí todo va igual. Ácido yodhídrico, el bromhídrico, sulfídrico, selenhídrico y demás. Entonces, hay que tener cuidado con ese estado acuoso. Bueno, hemos terminado los hidruros. Hacemos una pequeña pausa. Veamos, ¿hay preguntas? Creo que no, porque esto se parece. Pero de igual manera, si hay preguntas, las pueden ir haciendo. Digamos. No importa si interrumpen, nos podemos detener. Vean, con los peróxidos, yo no voy a detenerme mucho porque vamos a nombrarlo de forma tradicional. Y esto es igual que óxido, o sea, es como tener un óxido, solo que como determinamos la estructura de peróxido, o sea, el O sub 2 es de rigor, eso no puede cambiar. Aquí no puede haber un O sub 3, O sub 4, etcétera. Tiene que ser O sub 2. Y el que acompaña tiene que sumar esa cantidad de menos 2, o sea, son dos oxígenos, pero cualquiera podría decir, entonces dos oxígenos por menos 2 es menos 4. Aquí ninguno de estos oxígenos que están acá suman menos 4, todos suman menos 2 cada uno. Entonces el que acompaña debe neutralizar solo dos cargas negativas. Esa sería la diferencia. Entonces, cuando vemos que el oxígeno vale menos 1, acuérdense, oxígeno en forma de sub 2 acompañado por un metal o el hidrógeno, que sería la excepción. Entonces, aquí sería peróxido, esa palabra va a ser de rigor, no le digo óxido, sino que peróxido. Utilizo la preposición de peróxido de potasio, peróxido de hidrógeno, peróxido de bario y así sucesivamente de acuerdo al acompañante que tenga el O sub 2, o sea, el grupo peróxido. Entonces, utilizo las mismas reglas que en óxidos, pero me aseguro de que aquí, en este caso, la carga del oxígeno va a ser menos 2. Es bien fácil determinarlo. Por ejemplo, van al potasio, la oxidación del potasio es fija, es más 1. Más 1 por 2 es más 2. O sea que aquí tengo dos cargas positivas. Pónganle ustedes al oxígeno la oxidación normal, menos 2 por 2, menos 4 más 2, menos 2. O sea, no se neutraliza. Si no se neutraliza su compuesto, quiere decir que esto no es un óxido, es un peróxido. Entonces, siempre jueguen con los números de oxidación y ustedes han aprendido a cómo sacar esa sumatoria de oxidaciones. Acuérdense que todos los compuestos tienen que estar neutralizados para considerarse un compuesto como tal, si no va a ser un ion. Bueno, los últimos de los binarios serían las sales, y las sales, acuérdense que son elementos, metales o no metales regularmente, aunque pueden ser dos no metales también. Metales con no metales diferentes a hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? No tiene que llevar ni hidrógeno ni oxígeno, porque si son oxígenos es un óxido o un peróxido. Si es hidrógeno, tendría que ser un hidruro. Entonces, volvemos a la plantilla de nomenclatura tradicional, sistemática y stock. Vean, en el primer caso vamos a nombrar la parte negativa, ¿verdad? Como ya es costumbre, entonces un azufre, terminación uro, sería aquí un sulfuro. Vamos a la tabla. Vean, el azufre tiene oxidación fija cuando se trata de oxidación negativa, y en este caso la oxidación del azufre solo es una, menos 2. O sea, si están viendo su tabla, aparecerán varias oxidaciones, más 2, más 4 y más 6, y menos 2.
Y como estamos hablando de un azufre que está al lado derecho, y al lado derecho, acuérdense que va a optar por tener una oxidación negativa. Por lo tanto, el azufre solo puede utilizar el -2. Entonces, eso obliga al hierro a ser +2 en este caso. Entonces, la oxidación +2 es la menor y por eso se llama ferroso, sulfuro ferroso. Multiplicación cruzada, el hierro es +3, el azufre es -2 siempre. Y entonces este es el sulfuro férrico. Vea, sulfuro ferroso y sulfuro férrico. Oxidación +2, oxidación +3. Ahí estamos, o tenemos más bien, la diferencia entre oxidaciones para una misma combinación de elementos, o sea, azufre con hierro. En el siguiente caso tenemos al oro, que es en este compuesto sería cloruro áurico. Algo que no les había dicho, y lo voy a aclarar ahorita, es que cuando utilizo la terminación ico, noten ustedes que voy a tildar la sílaba anterior a la terminación ico. Siempre hay que hacerlo, vean. Aquí tengo la tilde en fe, férrico, pero en ferroso no. O sea, en la terminación oso no se tilda, pero en la terminación ico hay que tildar la sílaba anterior. Tenemos otro caso aquí, bueno, en el áurico también, auroso no se tilda, pero en el ico aquí, en el manganeso, mangánico, entonces hay que tildarlo. Siempre tilden cuando van a utilizar la terminación ico, porque es parte del nombre. Entonces eso hace correcto un nombre o incorrecto. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Bueno, estamos en el cloruro áurico, que es la oxidación mayor, la oxidación menor, que sería la +1, ¿verdad? Para el oro. Entonces, bromuro auroso. En el siguiente caso sería sulfuro mangánico, porque el manganeso aquí está actuando como +4, aunque el manganeso es un caso muy particular porque tiene +5, +7, pero en tal caso vamos a tomar la oxidación +4 como la terminación ico. Vamos a la nomenclatura sistemática ahora. Acuérdense, son prefijos numerales, no los necesito yo si la oxidación es fija, si los necesito cuando la oxidación es variable. En el primer caso, la oxidación es variable si los necesito, pero ¿por qué no aparece ninguno? Porque hay uno de cada uno y como ninguno de los dos es oxígeno, acuérdense, si no es oxígeno, el prefijo mono no se puede usar. Entonces aquí, siguiendo las reglas, debería de ser monosulfuro de monohierro, pero le voy a cortar el mono en los dos casos porque ya lo discutimos bastante, solo se los aclaro. Siguiente compuesto, 3 azufres, 2 hierros, trisulfuro de dihierro. Aquí 3 cloros y un oro, tricloruro de oro. En el siguiente, un bromo y un oro, bromuro de oro. En el siguiente, 2 azufres, disulfuro de manganeso. Entonces, así cerramos la nomenclatura sistemática para las sales binarias. Y en el último caso, que sería la nomenclatura stock, pues acuérdense, lo voy a repetir una vez más para que esto quede muy claro. Es la misma estructura de la sistemática, la misma, sin los prefijos, pero hay que agregarles la oxidación entre paréntesis, ¿verdad? Entonces aquí sulfuro de hierro, 2. El hierro está actuando con una oxidación de 2, entonces hay que ponerlo. Aquí la oxidación del hierro es 3, aquí la del oro es 3, aquí la del oro es 1 y aquí la del manganeso es 4. Vean que en el caso de los negativos, o sea, los azufres que aparecen aquí, el cloro, el bromo y el azufre al final, otra vez, no es necesario colocarles los números de oxidación entre paréntesis. ¿Por qué razón? Porque el azufre, ya lo discutimos al principio, que fue lo primero que hablamos, el azufre tiene oxidación fija cuando se trata de una oxidación negativa, solo es -2. El cloro solo tiene una oxidación, yo sé que tiene +1, +3, +5 y +7, pero esas son positivas, pero él está actuando como negativo aquí, entonces la única oxidación posible es la -1, no hay para dónde. El bromo, la única oxidación posible es -1, y aquí el azufre, pues más de lo mismo, -2. Entonces, por eso vean ustedes que el acompañante del metal o del positivo
en ningún caso tiene la oxidación especificada entre paréntesis porque se consideran oxidaciones fijas dentro del marco de la oxidación negativa. Perfecto. Tenemos entonces las tres nomenclaturas para las sales. Hemos repasado los 4 compuestos binarios que conocemos y esas son las nomenclaturas válidas. Me voy a detener un momento y les pregunto, entonces, quiero saber si hay dudas nuevamente para que podamos aclararlas. A ver, aquí hay una duda, veamos. Un hidrógeno 6S y un hidrógeno 6S, ambos en estado acuoso. A ver, Emilio, si me aclara la pregunta porque creo que no entendí. Sí, la, la pregunta iba en base a que se puede, ¿cómo se diferencia un ácido sulfúrico cuando el sulfuro es de 6 a cuando el sulfuro es de 2? Ah, Ambos no, no. están en acuoso. Ah, Ah, sí, vaya, a ver, quiero ver si entendí la pregunta. Usted me dice que cómo voy a diferenciar un azufre más 6 de un azufre más 2 o de un azufre 6 de un azufre 2. ¿Así es la pregunta? sí, cuando está acompañada de un hidrógeno y Eh, ambos están en estado acuoso. Vaya, lo voy a explicar con lo último que acabamos de ver de las sales. Dijimos, vaya, que en este caso usted me está preguntando por un H2S, así sería, ¿verdad? O un H6S, Ajá, hipotéticamente, sí, ¿verdad? Pues en el caso del H6S no podría ser posible porque ¿cómo se llama? El hidrógeno está actuando como positivo, en este caso. Entonces, la opción que tiene el azufre es ser negativo. O sea, si yo voy a juntar, por lo tanto, la posibilidad que usted menciona del H6S no sería posible. ¿Por qué razón? Porque si usted ve en la tabla, si bien es cierto, tiene oxidaciones de más 2, más 4 y más 6 para el azufre, pero eso sería en el caso de que el azufre estuviese trabajando con una oxidación positiva. Pero ahí sí, y en el caso de que se pudiera formar, ya no tendría que llamarse de la manera que lo estamos llamando. O sea, voy a regresar a la diapositiva. A ver, porque estamos hablando de esta estructura. Si es un H6S, eso quiere decir que el azufre está tomando la oxidación positiva y el hidrógeno negativa, pero en tal caso ya tendría que llamarse de la manera en que llamamos a los de la tabla de arriba. Entonces ya no sería un volátil, sino que, aunque sería contradictorio, pero tendría que llamarse, si existiese, tendría que llamarse de la forma en la que nombramos al cuadrito o a la tablita de arriba. No sé si me doy a entender. sí, con la primera parte. Sí, profe. Vaya. Solo hay que recordar eso, que a la hora de combinar los compuestos, tenemos que ver la posición. Sé que hay excepciones a la regla, pero si el compuesto, bueno, por ejemplo, el amoníaco, que el nitrógeno está a la izquierda y el hidrógeno está a la derecha, el NH3, allí en ese caso sí, el nitrógeno es el negativo y el hidrógeno es el positivo. Y si está por la derecha, tiene oxidación negativa. Si está a la izquierda, tiene oxidación positiva. Entonces, si vamos a la tabla, aunque haya una gama de posibilidades, pero hay que revisar siempre si la oxidación es positiva, hay que ir a ver en la fórmula si él está actuando como positivo. Entonces, el azufre tiene varias oxidaciones en positivo y una sola en negativo. Entonces, si él está actuando como negativo, como es el caso del que estamos viendo aquí, el azufre a la derecha, él va a actuar como -2 en todos los casos porque está a la derecha. Bueno, mi plan es llegar hasta los hidróxidos y ahí vamos a parar. Los ternarios no los vamos a terminar hoy, el cuaternario tampoco. Entonces, quiero mencionar nada más el primero de los ternarios y con eso vamos a cerrar la clase de hoy. Oigan, no vamos a terminar, vamos a terminar en la otra. Creo que tenemos una clase más, creo. Bueno, estos son los hidróxidos, el primer representante de los ternarios.
¿Por qué lo voy a mencionar en esta clase? Pues resulta que los hidróxidos se nombran tal cual que los binarios. ¿Por qué razón? Porque si se fijan, esto es un compuesto ternario porque aquí en el primer ejemplo tenemos aluminio, oxígeno e hidrógeno, 3 elementos distintos. Entonces ya es un compuesto ternario, pero la ventaja que tenemos en los hidróxidos es que el OH es un grupo funcional, es una agrupación que se va a nombrar en un solo término. O sea, cuando veamos OH, pero así de esa forma y al lado derecho, OH, vamos a nombrarlo como hidróxido. Entonces, esa sería como la ventaja. Entonces, decimos hidróxido y es como que estuviéramos hablando de un solo elemento, o sea, lo agrupo y lo nombro de una sola vez. Entonces, por eso se nombra justamente igual que los binarios. Vean, esto siempre va a ser hidróxido. No importa cuál sea el subíndice que presente, ustedes se van a referir a la estructura como tal, o sea, este grupo funcional que es el hidroxilo, el OH, como lo quieren llamar. Pues cuando vean SOH le van a decir hidróxido al principio, al compuesto, hidróxido, y de ahí las reglas se siguen nombrando igual. El aluminio tiene oxidación fija, solo actúa con oxidación de +3. Entonces, según la tabla, solo tiene +3. Entonces voy a poner la terminación ICO. Ahí está, hidróxido alumínico. Tilde, acuérdense en la sílaba anterior. Ah, y otra cosa importante aquí, igual que en los hidruros, es bien fácil porque como el OH, cualquier OH que ustedes vean en cualquier compuesto, tiene una oxidación de -1, pero en grupo, o sea, la unión de O y H tienen una oxidación total de -1. Entonces esto es bien fácil. Como el OH es -1, quiere decir que el numerito que está acá es la oxidación del acompañante. Porque el acompañante, como tiene un 1 imaginario, eso quiere decir que es la oxidación de él, ¿verdad? Los OH siempre van a valer -1 en todos los casos. Y el numerito que está después del paréntesis del OH es la oxidación del elemento acompañante. Así de sencillo. Entonces, aquí como es oxidación fija, decimos alumínico. En el siguiente decimos hidróxido, el plum del plomo, y como la oxidación del plomo aquí en este caso es +2, que es el subíndice, eso me está diciendo, es +2, entonces el +2 es el menor, el +4 es el mayor, ¿verdad? Entonces decimos oso, plumboso. El cobalto, aquí es +3, pero puede ser +2 también. Entonces aquí decimos hidróxido cobáltico, porque es la oxidación mayor. Y el manganeso, que es oxidación mayor, o hidróxido mangánico. Y entonces así cerramos la parte de la nomenclatura tradicional. Vean que es justamente igual que nombrar binarios, con la única diferencia que decimos hidróxido. Por eso es un poco práctico hacerlo así. Ahora vamos a la nomenclatura sistemática. En la nomenclatura sistemática, las mismas reglas, las oxidaciones fijas no se mencionan. Por ejemplo, el aluminio es oxidación fija, los otros 3 sí tienen oxidación variable. Entonces a ellos sí. Aquí digo hidróxido de aluminio, no importa que son 3 porque esta es oxidación fija. Entonces hidróxido de aluminio, en el siguiente sería dihidróxido de plomo, solo hay un plomo, no se dice monoplomo, trihidróxido de cobalto y tetrahidróxido de manganeso, y así quedaría. Como siempre voy a ocupar uno del acompañante, el prefijo mono no lo voy a usar. En la nomenclatura stock, pues la oxidación fija no es necesario colocar el +3 del aluminio aquí, no se pone. El plomo sí, hay que poner que es un 2 en lugar de un 4. Aquí en el cobalto es un 3 en lugar de un 2. Y en el manganeso, pues un 4 en lugar de la gama que tiene el manganeso. Entonces, básicamente, si se fijan, se repite la tendencia de la nomenclatura de los binarios en este primer compuesto de los ternarios. Vamos a interrumpir aquí. La clase no terminamos la presentación hoy. Vamos a terminarla en la próxima clase. Nos faltan los compuestos ternarios, que en este caso serían los hidrácidos, los oxácidos, las oxisales y las sales ácidas. Entonces serían 3 compuestos que nos quedan pendientes, pero tienen su complejidad. Entonces quiero que lo tomemos con un poco más de calma en la siguiente clase, para que quede claro esto. Entonces vamos a ver si hay alguna pregunta después de todo esto, la pueden hacer.
Y si no, pues vamos a cerrar allí. Lo que les voy a pedir nuevamente es que traten ustedes de entrar temprano para que la fluidez de la clase vaya un poco mejor. Si se atrasan unos 5 minutos está bien, pero si ya entran más tarde, el problema es que nos complicamos con el hilo de la clase. Entonces, bien, ¿preguntas? ¿No preguntas? Profe, Diga. en el hidróxido de aluminio, por qué no le puso el tri como en el trihidróxido de cobalto en la Porque nomenclatura sistemática? tiene tabla a la mano, Guille. Sí, Busque el aluminio. aquí ya lo tengo. Ya lo tiene. ¿Cuáles son las oxidaciones del aluminio? 3. Solo esa, ¿verdad? No, No hay más, no hay más. Solo el no más hay más. 3. ¿Verdad que no hay más? No. Entonces, eso quiere decir que aquellos elementos que tengan oxidación fija o única, no es necesario colocar ni prefijo en la sistemática, ni el paréntesis para la oxidación en la stock, porque es la única oxidación que existe, entonces no es necesario aclararla. Mm, Y así en cualquier elemento, por ejemplo, si decimos potasio, bario, radio, que son los que tienen oxidaciones fijas, entonces a ellos tampoco es necesario. Alguien más iba a preguntar algo, creo. Bueno, Guille, no sé si quedó claro. sí, sí. Y Ah, vale. en el cobalto, pero ese del ditri, tetra, Ajá. depende de la cantidad de grupos de hidróxido que hay. En el caso de los hidróxidos depende de la cantidad de hidróxidos. En el caso de los otros elementos, acuérdense que hacemos multiplicación cruzada para ver qué tanto hay de cada uno. Pero básicamente es lo mismo. Ok, gracias, profe. Bueno, ¿alguien más? Alguien iba a hablar, yo escuché a alguien más que iba a hablar. O se arrepintió. No sé si alguien más. No. Chévere. Estamos a las 9 en punto ahorita, comenzamos un par de minutos más tarde. Así que los que me deben tarea, que es la guía, espero que todos hayan presentado la guía. Fíjense que les soy sincero, todavía no he empezado a revisar porque he estado atrasado con algunas cosas ahí y con las clases, entonces, y con algunas tareas atrasadas también. La guía todavía no la he empezado a revisar. Disculpen a aquellos que no les he contestado los correos electrónicos porque tampoco los he contestado, porque si los contesto se me pierden esos correos porque algunos los mandaron ahí. Entonces, los dejo así como no leídos porque si no se me pierden y luego yo no los coloco, no paso esa nota. Así que a los que todavía deben, yo les pido encarecidamente que entreguen esa tarea pendiente. Está sencilla la guía, no está difícil y de todos modos les sirve para estudiar. Yo veré cómo podemos hacer para mandarles una guía para que repasen ustedes. Esa sería de repaso, no me la tienen que entregar, sino que para que ustedes se preparen para el examen. Y de mi parte eso es todo. Yo les agradezco que se hayan conectado. Tenemos bastantes hoy conectados, 42. Así que me agrada porque yo trato de hacer esto en vivo para que pueda haber una mejor interacción y que pregunten ustedes en el momento. De todos modos, ustedes saben que esta clase la voy a subir, va a quedar ahí para que la puedan consultar posteriormente, pero en el momento que se está dando la clase creo que hay mayor interacción si usted lo desea. Así que yo les doy las gracias, nos vemos la otra semana y como les repito, si ustedes me deben, porfa, entreguen la tarea. Nos vemos.